Iba a dar este tema más adelante, cuando supiéramos más cosas, pero luego pensé, pues es igual de bien darlo ahorita que después. Podemos después dar un update. Porque esto se ve más como lo que tiene que ver con macro. And the different things que verán aquí van a notarlos después en the production side of things. Y también por eso decidí hacerlo de una vez. So, the idea here es que, pues, en español, ¿qué tipo de impactos tiene el coronavirus? Y entonces, pues el coronavirus es esta pandemia que ustedes ya conocen porque pues, está cambiando todo lo que hacemos en las últimas semanas. Y tiene esencialmente dos grandes efectos. Tiene un efecto enorme sobre la salud de las personas porque está generando muertes y contagios y pues, ese tipo de afectaciones de salud, pero al mismo tiempo tiene un enorme efecto sobre la economía. Y entonces esos efectos esencialmente, como viene ahí, se van a sentir en dos vertientes. La vertiente de los desempleados y la vertiente de los, ¿cómo se llama? Los muertos o del número de muertes que haya en los países. Hasta este momento o hasta el día de ayer hay un poquito más de 1 millón de casos en todo el mundo confirmados. Y esos son los casos confirmados o reportados. 55,000 muertes a nivel mundial. Y digo reportados y confirmados porque casi todos los países, si no decir todos, tienen algún grado de subreporte, es decir, están reportando menos de los que realmente están pasando porque no hacen suficientes pruebas, porque de repente no tienen suficiente o simplemente por una estrategia deliberada de no hacerlas y ocultamiento de información. Eso depende de cada país, pero las estimaciones que se han hecho puede ser que estén reportándose un 2% menos o 20% menos de los casos. Entonces, de repente, esos rangos son tan grandes que no es fácil saber exactamente cuántos casos hay en el mundo, además por todos los portadores asintomáticos. Hasta este momento, el país con más casos detectados es Estados Unidos, que tiene casi 250,000 casos, pero también es uno de los países que más ha hecho pruebas recientemente. Y entonces, esto en general lo que hace es que, pues, es difícil medir el impacto que va a tener. Entonces, lo que ya han visto seguramente, porque esto es lo que sale mucho en redes sociales y en la tele y con lo que reportan los medios, es el número de casos sospechados. Esta es una muestra de países seleccionados, obviamente hay muchísimos más que tienen casos de coronavirus, pero un poco para que vean algunos de los más famosos y el tipo de trayectoria que trae México. México trae una trayectoria, pues, más baja de lo que pudiéramos ver, como se puede ver, donde apunta la flechita de México, pero es una trayectoria más baja que muchos países. But then again, somos uno de los países que menos pruebas hace. Hacemos 11 pruebas de coronavirus por cada 100,000 habitantes. En cambio, por ejemplo, Corea del Sur hace 383, los americanos hacen como 243, los colombianos, porque es un país mucho más parecido a nosotros y tienen más casos que nosotros ya reportados, hacen 42 pruebas por cada 100,000 habitantes. Ciertamente, si haces más pruebas, encuentras más casos de los que estás reportando. Así se ha movido la pura gráfica cuando hay zoom in, ¿no? Y hago la pura gráfica mexicana. Eso es un poco como se ha movido el contagio de empezar el 28 de febrero hasta el día de hoy, o el día de ayer, perdón. Y estos son los casos y cómo ha ido subiendo. Todavía no le damos, estamos en esta etapa de mucho crecimiento y todavía no somos capaces de aplanar esa curva como lo han hecho otros países. Esta es la tasa de crecimiento diaria de un día a otro que reportan de nuevos casos el subsecretario López Gatell en sus conferencias. Y sí es un poco de llamar la atención lo bajo de los casos en los últimos días. O sea, los crecimientos son muy bajos cuando el crecimiento de los muertos, que no van igualitos en términos de día, pues sí creció más. Por ejemplo, ayer creció 10% el número de nuevos casos, pero creció 35% el número nuevo de muertos. Y entonces, obviamente, los muertos se contagiaron antes y a lo mejor reflejan lo de hace 10 días o lo de hace 11 días, porque se contagiaron, no sé, hace 15 días. El tiempo promedio que se tarda alguien que se infecta, que se muere, de los que se acaban muriendo, es de 17.3 días, más o menos. Entonces, no necesariamente reflejan los mismos datos, pero sí puede ser que si este es el caso, y entonces vemos qué pasó hace como 17 días, que estábamos como en el 15 de marzo, pues entonces de repente vamos a ver ese tipo de crecimientos en los muertos en los siguientes días. Esto nos lleva a la parte económica, que es lo que quiero enfatizar más, y para eso traje a dos ponentes que ya vi que ya se conectaron, creo que los dos. Las medidas para combatir el coronavirus tienden a tener un efecto, y subrayo, desproporcionado sobre la economía.
No me interesa venir a salir aquí en la clase y decir cosas como dicen los apologistas de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, Grupo Electra y así. De que, ¿no? Como muchos libertarios en Estados Unidos, la influenza estacional mata a quién sabe cuántos miles de personas cada año y no paramos la economía. Sí, güey, pero no se contagian tan rápidamente las personas. Esto es, estamos viendo 55,000 muertes con un chorro de contención de los gobiernos, cerrando economías, guardando a la gente en su casa y no exactamente lo que sería si lo dejáramos libre. A lo mejor si lo dejáramos a todo mundo libre tendríamos chingo mil ya contagiados y también muchísimos más muertos. Pero el tema es que el distanciamiento social, que es como la medida más eficiente para reducir o desacelerar el ritmo de contagio, tiene un enorme impacto económico porque, como hemos visto todo este curso, le pega derechito a la demanda. Y cuando se cae la demanda, cuando se mueve mucho a la izquierda la demanda, como vimos desde casi la primera clase, tienes un exceso de oferta. Tienes muchísimas empresas que tienen productos en los estantes o que tienen simplemente las líneas de ensamble que ya movieron, que empiezan a acumular inventarios. Y conforme acumulan inventarios, pierden liquidez, que es decir, no tienen lana para pagar las cuentas diarias, la renta del lugar, los servicios, a los trabajadores. Y entonces eso implica que, pues, no tienes lana. Además, el gobierno no solo deja de haber consumo porque la gente se empieza a guardar, el gobierno empieza a mandar que se tengan que cerrar ciertos negocios o que cada vez vaya menos gente, porque pues buscando evitar el contagio. Eso vuelve a pegarle más a la demanda porque pues tiene todavía menos personas allá afuera consumiendo cosas y además perturba cadenas de producción. Si tienes que parar plantas de ensamble en ciertos lugares del país, de repente esas partes y componentes no pueden llegar a las otras empresas que los compran. Por ejemplo, mi papá es el director de Government Affairs a nivel Latinoamérica de Caterpillar, la empresa esta de las grúas, y entonces lleva como 3 días en la loca, trabajando como loco, porque pues ellos tienen que tomar la decisión de si tienen que cerrar plantas aquí en México, si entran en la categoría de sector esencial, cómo le hacen para entrar, porque cerrar una planta o parar una planta, más bien, tiene muchísimos costos para la empresa, entonces es que despedir obreros y cada que despides a alguien tiene impacto sobre la demanda. Y esto es una contracción severa de la demanda porque a falta de clientes no hay liquidez, pero al mismo tiempo la incertidumbre de cuánto va a durar hace que la gente no sepa cuánto va a sobrevivir. Entonces, yo tengo amigos que son profesionistas, que tienen su despacho de abogados, o tienen su despacho de arquitectos, o tienen distintos tipos de negocio, que no están seguros. Ahorita tienen lana, porque eran las ventas que tenían y cierto grado de ahorro, pero no están seguros hasta qué momento van a seguir teniendo lana y no se lo van a tragar, básicamente, en sobrevivir las próximas semanas, sin clientes, sin venta. Todo esto hace que también las mismas personas, si no sabes que te van, o sea, si vas a seguir tu trabajo vivo en un mes, empiezas a ahorrar como desesperado y dejas de consumir en cosas superfluas. Y aún así, o con eso, contraes la demanda aún más. Me gusta mucho esta gráfica que me pasó una amiga de como 180 cadenas distintas empresas que están agrupadas en todo tipo de plazas alrededor del país. Cada línea o cada color es una plaza. Está en la Angelópolis, Parque Delta, por ahí anda Antara, Santa Fe, Centro Comercial Santa Fe, y son tiendas seleccionadas de todo tipo de marcas. Y como pueden ver, en la gráfica lo que muestra es el eje Y, hasta arriba es, o si llegas a un punto 10, es como máxima afluencia que cabe en tu tienda, básicamente, de visitantes o de customers. No sabemos si compran, pero es máxima afluencia. Y conforme se empiezan a dar las medidas de distanciamiento social y también, pues, la gente misma se va a guardar antes de que el gobierno dijera cosas, empieza a caer dramáticamente el número de personas que van a los lugares. Entonces, hay algunos que tienen picos más dramáticos, como el que dice Portal San Ángel. No sé bien por qué, pero como pueden ver, la mayoría en la fecha de finales de marzo están muy deprimidos y en vez de tener 10, están muy cerquita del 0, lo cual implica que tienen casi 0 clientes en la tienda, con lo cual implica 0 ventas. Algunos efectos económicos globales. Las acciones de las empresas, precisamente por la falta de ventas, por la incertidumbre de este consumo, se han caído a pedazos. Como pueden ver, en los primeros 3 meses del año, esas son algunas de las principales bolsas del mundo y son el promedio de las acciones que se cotizan en la bolsa. Se ha caído el Nikkei, el Dow Jones y el FTSE, ¿no? Entonces, es una gran destrucción de valor porque no hay consumo.
El sector turismo es uno que está dramáticamente afectado, desde aerolíneas, servicios turísticos después, ferries, hoteles, todos los restaurantes asociados a eso, vendedorcillos y vendedorcillas que están en las placitas ahí cuando va, no sé, uno a las ruinas, no sé qué, de Chichén Itzá. O sea, todos estos lugares que están en rojo son lugares que han cerrado sus fronteras al transporte o bueno, básicamente no al comercio, al travel, al turismo. México no lo ha hecho, pero de cualquier forma ya casi nadie llega, porque si no puedes salir de Estados Unidos o no puedes salir de Brasil para viajar a Cancún, pues simplemente no llegan. Solo te quedan los consumidores locales. Entonces, eso hace que aún más todos esos hoteles, todos esos restaurantes estén vacíos. Se contrae el consumo. Eso le pega al desempleo inmediatamente. Los gringos tienen mejores datos que nosotros, y entonces este estaba muy reciente y por eso lo utilicé. Normalmente la gente que pide algún tipo de ayuda económica son poquitas. Como pueden ver, es básicamente la línea azul, ¿no? En la barra perdón, en el eje Y son millones de personas y en el eje X es tiempo, o sea, años en el tiempo, en qué año estamos. Y el weekly average de gente que pide algún tipo de o sea, que le informa al gobierno gringo que se quedó sin empleo, que necesita algún tipo de ayuda del gobierno, es de 350,000. Y esa es esa línea punteada. Y estábamos por debajo de esa en marzo y de repente brincó para la quincena que acaba de terminar hace 4 días a 6.65 millones de personas de madrazo. Eso quiere decir que va a seguir subiendo el desempleo en Estados Unidos. Son empresas cerradas, negocios quebrados, destrucción de valor y pues, mucha incertidumbre, por lo cual la gente no puede consumir. Si a eso le agregamos la apuesta de don Mohammed bin Salman, Crown Prince de Saudi Arabia o de Arabia Saudita, pues agregamos más pedo al asunto. El primer caso es que Arabia Saudita es el principal productor de petróleo en el mundo. Creo que ya les he comentado esto. Saudi Aramco es la petrolera del gobierno, es gigantesca y produce más o menos el 15% de todo el petróleo del planeta. Es el jugador más grande de este mercado enorme. Y entonces, ellos están viendo una enorme reducción de la demanda, porque como la gente se guarda, no estás cargando gasolina, hay muchos negocios parados, no consumes tantos plásticos, no requieres tanto petróleo. Esa caída en la demanda va afectando obviamente el precio y genera exceso de oferta. Y luego decidieron doblar la apuesta los árabes. Como los árabes son los que pueden aguantar más el tema de los costos, que veremos regresando a Semana Santa, los que tienen los costos más bajos promedios de producción son los que tienden a aguantar más los trancazos del mercado. Y entonces es una excelente oportunidad para matar a los competidores. Si tú expandes la producción y mueves la oferta hacia la derecha, cuando la demanda se te movió enormemente a la izquierda, generas una gigantesca exceso de oferta que te tira el precio, como acaba de ser, como se ve en la gráfica de abajo. Cayó el precio Brent, que es como el petróleo, llamémosle el principal o el que se vende normalmente más caro, el Brent y el West Texas, tienden a ser los más caros. Pero la mezcla mexicana anda como en 12 pesos, en 13 pesos, en 15 pesos, y así. Y entonces, si tu pozo de petróleo te cuesta más de $15 por barril producir y tú vas a producir y vender a 13, vas a perder dinero en cada barril que saques. De manera que entonces todos los demás empiezan a cortar su producción porque tienen peores costos que los de los árabes. Y en esta guerra que traen con los rusos, de a ver quién puede un poco dominar el mercado, la estrategia es la estrategia Walmart de yo bajo los costos al piso, o sea, yo bajo, perdón, los precios al piso, yo aguanto el trancazo porque soy la empresa más fuerte y que quiebren todas las demás. Porque cuando quiebren los demás y se recupere el mercado, yo voy a controlar un cacho más grande del mercado. Y esa es la apuesta de los saudíes. Entonces, todas estas cosas combinadas te generan este bonito panorama, o no tan bonito panorama. El PIB mundial en este año se estima que se va a contraer, o sea, que va a decrecer la economía global. Y en un artículo que encontré ayer de Fitch Ratings, se estima que será de 1.9% la caída del PIB mundial. El PIB es el Producto Interno Bruto o la riqueza global. En el caso del segundo trimestre de Estados Unidos, la cerrazón y el efecto sobre su economía es tan grande que comparado con la producción que tuvieron en este periodo de abril, mayo y junio del año pasado, a la de este año va a ser más o menos un 30% menos. Esa es una caída bestial, gigantescamente grande, que va a tronar a demasiada gente.
Porque aunque va a rebotar la economía gringa y muchas otras economías hacia la segunda mitad del año, cuando se controle este tema, el rebote no va a ser tan grande como para compensar eso y por eso vamos a decrecer. Obviamente, cuando los americanos estornudan, a nosotros nos da neumonía. Y entonces nos afectan mucho porque el 80% de nuestras exportaciones se van hacia Estados Unidos. Son nuestro principal cliente de todo. Y entonces se estima que la economía mexicana este año va a crecer entre 0.1%, que esa es la estimación más alta que tiene la Secretaría de Hacienda, lo cual es bullshit, porque no hay manera que vayamos a tener mejor que el año pasado, que decrecimos 0.1%, y a los más dramáticos hacia abajo creen que vamos a decrecer 8%. 8% es más que lo que se cayó México, la economía mexicana en la crisis del 94, en la crisis de la gran recesión del 2009 más influenza, que fue de 6.7, y la otra fue de 7.6, creo, la del 94. Y entonces, si no toma medidas el gobierno correctas, por todo este desempleo que vas a generar, tienes el riesgo de que 21 millones más o 21 millones de mexicanos más caigan en la pobreza de los ya 50 y tantos millones que tenemos en pobreza. De repente, de 130 millones de personas, si no tomas medidas correctas, puedes acabar el año con 70 millones de personas, lo cual es una locura, porque esa gente es muy, muy vulnerable. Y con esto termino esta presentación, donde la idea es que la contención rápida de la pandemia, pues es la única que va a lograr que puedas mitigar los efectos económicos. Aún así, los gobiernos tienen que tener distintas medidas, porque si no lo hacen, es muy complicado que, pues, podamos salir adelante. Y entonces, déjenme ver dónde están mis dos ponentes, ya aquí, nomás que no los veo, ¿viste?